nosotros estamos pasando por dificultades muy serias, me refiero al mundo entero, ¿cierto? Las sociedades, todos los países, las familias, no solamente las dificultades de salud o las dificultades económicas que se están presentando, sino también las dificultades en cuanto a las relaciones. Hoy vemos cómo los hijos son, como dice la palabra, cada vez más rebeldes a los padres, tan solo para mirar un ejemplo de las dificultades que se están llegando a presentar. Muchos sufren emocionalmente debido a la falta de salud, a la falta de economía. Hay muchos hogares que se vuelven inestables y eso está pasando. Vemos cómo los jóvenes actúan de manera desaforada en los colegios con el bullying, cómo la violencia crece, y todo eso es problema de las dificultades que nosotros afrontamos. Como creyentes, hay creyentes que también se desploman bajo la presión de la adversidad. Hay creyentes que se sienten resentidos con Dios porque están pasando una situación difícil y deciden abandonar el camino. Hay quienes se refugian en adicciones, al alcohol, a la pornografía. Hay quienes simplemente se meten en los juegos que ahora son tan populares. Yo me acuerdo, pues obviamente cuando yo era niño, ni mi papá, ni mi abuelo, ni mis tíos grandes jugaban maquinitas ni nada de eso. Pero uno crece con las maquinitas. Hoy día los adultos es normal que jueguen, normal entre comillas, ¿cierto? Uno de adulto que debería estar jugando, uno de adulto debería estar jugando, no, uno debería estar haciendo otras cosas productivas, leyendo la palabra, orando, uniendo el hogar. Y cada persona, en cuanto también a los creyentes, toman la decisión de reaccionar de manera negativa frente a la adversidad. En vez de sobreponerse, dejan que esto los eche abajo. Pero hay unos que dicen, no, yo no voy a reaccionar así, lo hago de manera distinta. Afrontan los problemas de manera diferente, las dificultades de manera diferente. Y en vez de bajarse, estas los motivan a seguir adelante, a superar las dificultades, a meterse más con Dios, a estrechar esa relación con Dios. De manera que en alguna manera, discúlpeme la redundancia, la adversidad puede ser un obstáculo o una ayuda para usted. Y ese es el sermón, ese es el título del sermón de hoy: la adversidad, obstáculo o ayuda. Y nosotros podemos ver en la palabra cómo Dios nos dirige y nos dice cómo debemos enfrentar las calamidades. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 12, vamos a leer del verso 7 al verso 10, oramos para que Dios nos dirija en su palabra. 2 Corintios capítulo 12, verso 7 al 10. Es un episodio en el que el apóstol Pablo nos deja entender cómo no solamente él afronta la calamidad, qué aprendió, sino la perspectiva que Dios tiene también de estas situaciones difíciles que vienen sobre nuestra vida. Cuando estén listos, por favor, me lo dejan saber para que leamos 2 Corintios 12, 7, 10 y avancemos con la oración. ¿Estamos listos? Listo, entonces dice la palabra del Señor: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Invocamos tu nombre y tu presencia. Te pedimos que estés aquí con nosotros. Este es un templo dedicado al culto a ti, mi Dios, mi Rey. Y tú dices en tu palabra, Señor, que habitarás en ese lugar donde el hombre decida, Señor, rendirte culto. Padre del cielo, que estés aquí es lo que nosotros necesitamos. Que tu Espíritu nos guíe, que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos enseñe.
Que tu palabra nos capacite para vivir una vida abundante en todo sentido. Te pedimos que sea predicada con sencillez, claridad, pero sobre todo con la unción de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Dios y Rey, que esta palabra quede como un tesoro guardada en nuestro corazón y la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol Pablo tenía un ministerio extraordinario y el Señor le mostraba cosas que a ninguna otra persona le ha mostrado. Sin embargo, para evitar que él se volviera presumido, o sea, para evitar que perdiera su eficacia dentro del ministerio, el Señor, dice la palabra, que puso sobre él un tormento. Dice que un mensajero de Satanás, una espina. Y el apóstol le dijo varias veces al Señor, Señor, quítame esta situación. Hay personas que dicen que era una enfermedad, otras personas que dicen que era un defecto físico. En realidad no sabemos exactamente qué puede ser. Por lo menos yo no lo sé. No sé si ustedes lo saben. Pero era una carga para él. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. De manera que él aprendió a sobrellevar la dificultad. ¿Cómo nosotros podemos llevarla? ¿Como obstáculo o como ayuda? Ninguno de nosotros quiere experimentar momentos difíciles, no es agradable para nosotros, no es algo que uno diga, oiga, qué chévere que se me presente una dificultad. No, pero sí podemos escoger nosotros la manera en que podemos nosotros ver la dificultad. Cada uno asume la dificultad de acuerdo a cómo la vea. Una carga, un obstáculo, un tropiezo, un problema. Desde el punto de vista espiritual sería algo que impide que nosotros sigamos desarrollándonos. Desde el punto de vista emocional impide que nosotros podamos ser felices, tengamos paz, tranquilidad. Pero si nosotros lo vemos como ayuda, puede ser algo que nos catapulta o que nos impulsa a tener una mejor relación con Dios, a superar nuestras barreras y a saber que Dios ha hecho de nosotros personas que verdaderamente podemos seguir adelante independiente de las dificultades que se presenten. Yo creo que todos hemos visto ejemplos de personas que tienen algún tipo de inhabilidad física o motora. Sin embargo, viven felices y se desempeñan mejor que nosotros. Vemos en redes sociales, yo he visto una señora que nació sin brazos y se peina maravilloso, se maquilla y vive tranquila. Tiene más habilidad con sus pies que muchos con sus brazos. ¿Cómo cree usted que ella enfrentó esa adversidad? ¿Como una carga o como una ayuda? Eso depende de nosotros. Aprendamos del apóstol Pablo. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Porque el apóstol Pablo había tenido durante su vida grandes logros. Había sido instruido a los pies de uno de los hombres más prestantes o prestigiosos de esa época. Uno de los maestros que más adoraba a su pueblo o que más quería a su pueblo. Y había sido distinguido, llevaba una vida de éxito en la manera en que le vivía. Cuando el Señor Jesucristo lo llama, su vida es transformada, es cambiada y empieza a afrontar dificultades. Para ninguno es desconocido que el apóstol Pablo mucho tiempo de su ministerio lo pasó en la cárcel, encarcelado, azotado, perseguido, mejor dicho. Sin embargo, fue un ministerio exitoso. Y ahí en Filipenses 3, 7 y 8, capítulo 3, versos 7 y 8 nos dice qué fue lo que pasó con él. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Toda la vieja manera de vivir, todo el éxito, toda la fortuna en cuanto a persona, que ahora era un estorbo para su ministerio, él dice que lo considera. Sin embargo, todo aquello que era ganancia para mí, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. O sea, fíjese cómo está afrontando las dificultades. Como un
triunfo, como una catapulta, como una ayuda para relacionarse bien con Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón de la incomparable valor de reconocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. La actitud del apóstol Pablo nos enseña mucho. Nos enseña que él pudo tener un ministerio, una vida exitosa, gracias a que afrontó las dificultades, que no fueron pocas, con una actitud verdaderamente en Cristo, agradecida con Cristo. Y aprendemos de él muchas cosas. Aprendemos que podría tener contentamiento aún en medio de la adversidad. Porque muchas veces nosotros, aún siendo creyentes, aún teniendo una gran esperanza en Cristo, aún teniendo la vida eterna prometida, aún estando sellados por el Espíritu Santo, no tenemos contentamiento en medio de la adversidad, y es más, ni siquiera en medio de los buenos momentos. Porque hay gente, aún que tiene a Cristo, que ni siquiera en los buenos momentos tiene contentamiento, sino deja que su carne lo lleve, como dice el apóstol Santiago, de un lado para otro. El apóstol Pablo no. Filipenses 4, 11, 13, que me parece que es la mejor interpretación de ese pasaje, porque cogemos el verso 13, que es el último, que dice, se lo voy a leer de una vez: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para usarlo como un estribillo sin entender que está dentro de un contexto de contentamiento, o sea, de agradecimiento a Dios por lo bueno y por lo malo. Filipenses 4, 11, 13 dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. O sea, el corazón del apóstol Pablo era un corazón agradecido con Dios, pasara lo que pasara. Lo que pasara en su vida, él podía soportarlo. Pues, perdón, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. O sea, fue pasado por Dios por los extremos. Dice más adelante: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Fíjese los altibajos tan grandes que el apóstol Pablo vivía. A pesar de que era un hombre exitoso en su ministerio, a pesar de que tenía un corazón pegado de Dios, a pesar de que él caminaba con Dios en santidad, el Señor le permitió pasar por todas estas circunstancias difíciles. Y entonces, como consecuencia de que yo aprendí por un corazón agradecido con Dios, tenga hambre o tenga saciedad, tenga abundancia o tenga escasez, esté pasando por circunstancias difíciles o esté pasando en paz, cuando yo aprendo a vivir bien en todas estas circunstancias, puedo decir lo que decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es un estribillo, es la relación íntima y verdadera con Dios, que es la que me lleva a decirle: Señor, no importa, Señor, aún como Habacuc, aunque la higuera no florezca, con todo yo me gozaré en el Señor. ¿Y cuántos de nosotros creyentes podemos decir: Señor, no importan las circunstancias, me gozaré en ti? Dios nos está enseñando que debemos gozarnos en Él, que debemos enfrentar las adversidades como una catapulta, como un puente, como algo provechoso para que nosotros sigamos avanzando en la vida que Dios tiene para nosotros. Sé que en muchos lugares no estarían diciendo amén, gloria a Dios, qué rico. Que sería diferente si les dijera: ustedes son campeones de la vida. Dios dice que toda la vida de nosotros va a ser maravillosa y extraordinaria, que todo es color de rosa, que Dios tiene grandes bendiciones, y todo el mundo estaría haciendo amén, la ola. Pero cuando le decimos aprenda a vivir en la adversidad, la gente que dice: esta no es la iglesia que yo quiero, porque me sienta en la realidad. Todos nosotros pasamos momentos difíciles, nosotros en este momento estamos pasando circunstancias difíciles en cuanto a nosotros como familia. Claro, para que no hagan, ¿será que
Con mi esposa estamos súper bien, pero tenemos momentos difíciles y estamos gozosos. Esa mañana pasaron como un escrito, ¿sí? Un pastor pasó un escrito donde dice el ministerio, y entonces habla del ministerio, dice, el ministerio, usted en el ministerio aprende a llorar porque es traicionado, porque es ignorado, porque le toca trabajar más, porque no recibe, y es verdad. Cuando uno está trabajando en el ministerio, los que tienen ministerio saben que muchas veces no recibimos lo que nosotros quisiéramos, sino al contrario. Dolor, carga, crítica, murmuración, indiferencia, abandono, soledad. Y eso no nos hace que digamos, bueno, ya me voy, cerremos esto, entreguemos, ¿qué tal eso? No, al contrario, en esa debilidad somos más fortalecidos en Cristo Jesús. Tenemos que saber afrontar la adversidad. ¿Cómo voy a afrontar la situación? ¿Tengo un Cristo poderoso o no tengo un Cristo poderoso? ¿Y será que esa adversidad que está pasando por mi vida me va a sacar del amor de Dios? No. ¿Qué me puede sacar del amor de Dios? Dice la palabra. Hambre, violencia, persecución. Y yo siempre decía, pero no, Dios no se va por eso. No, no le está preguntando a Dios, te está preguntando a ti. ¿Será que el hambre te va a sacar? ¿Será que la persecución te va a sacar? ¿Será que la violencia? ¿Será que la indiferencia? ¿Y qué dice el apóstol? No, nada me sacará del amor que tengo a Cristo. Y esa es una verdadera fortaleza. Ahí es cuando empezamos a ver cómo el enemigo empieza a desvanecerse y a huir, porque nosotros nos sujetamos a Dios, resistimos al diablo y él huye de nosotros. Aprendamos del apóstol Pablo a tener contentamiento en medio de toda adversidad. De toda adversidad. Señor, gracias. Gracias porque tu propósito siempre es bueno, agradable y perfecto. Para los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Pero también aprendió que podía experimentar fortaleza sobrenatural en su debilidad, que no era la fortaleza propia de cada uno de nosotros, sino que pudo ver cómo el Espíritu Santo lo levantaba y lo fortalecía aún en medio de su adversidad. Segunda de Corintios 12, 9, 10, que es parte de lo que leímos, parte del texto inicial con el que nosotros empezamos la predicación. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente me haré más bien alarde de mis debilidades, porque para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. O sea, cuando yo entiendo que esa debilidad lo que hace es mostrar el poder de Cristo en mí, entonces aprendo a dejar que la fortaleza sea sobrenatural. Es la única manera de afrontar una circunstancia muy difícil. Cuando no es usted, cuando es Dios en usted, cuando es el poder del Espíritu Santo el que lo guía, cuando es la palabra de Dios la que lo alienta, cuando es el consejo de Dios el que alumbra su camino. De lo contrario, nosotros viviríamos, mejor dicho, de error en error, de fracaso en fracaso. Porque hay muchas situaciones que se presentan cotidianamente. Hay muchas circunstancias de dolor que vienen sobre nosotros que nos empiezan a tocar el corazón para decirnos, comete un error, comete un pecado, murmura de la persona, levántate en rebeldía, abandona esa circunstancia, ya no perdones más. ¿Cuántas veces te lo han hecho? ¿Pasa o no pasa? A diario, diría yo. Y ninguno de nosotros escapa a eso. Pero cuando yo dejo que esa debilidad sea fortalecida por el Espíritu Santo, es cuando puedo decir, como decía el apóstol Pablo, fuerte soy en mi debilidad, porque es la fortaleza de Cristo en mi vida. Señor, sí puedo perdonar una vez más,
Porque Señor, no soy yo, eres tú. Gracias, Espíritu Santo, porque sí puedo ayudar otra vez al necesitado, porque sí puedo seguir teniendo un carácter amable y apacible, porque sí puedo seguir confiando en tu buena voluntad y no devolver mal por mal, sino al contrario, con el bien, seguir apagando el mal. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Ese es el cuerpo de Cristo. Eso es la función de la iglesia, mostrar a un Dios vivo y eficaz que obra a través de nosotros, que hace de nosotros instrumentos de su gracia. Pero instrumento de su gracia no es solamente para pensar o decir o saludar a la gente, Dios te bendiga, Dios tiene cosas maravillosas para ti, sino para mostrar su gracia aún en medio de las dificultades que nosotros estemos afrontando. El apóstol Pablo explicó su debilidad, o explicó que su debilidad le permitía más bien ver el poder del Espíritu Santo actuando en su vida. Cuando yo sé que tengo que cumplir la palabra de Dios, y una que con frecuencia viene a la vida de creo que todos nosotros es, gloria del hombre es pasar por alto la ofensa, y tengo que pasarla por alto, a pesar de mi carácter, a pesar del deseo que tenga yo de decir, mejor dicho, le voy a decir cuántos pares son 3 moscas. Ahí puedo ver yo el poder del Espíritu Santo en mi vida. Pero cuando yo cedo a la circunstancia y caigo, lo que estoy haciendo no es mostrándole mi fortaleza, sino al contrario, que no tengo un carácter dominado por Cristo, que tengo todavía mucha necesidad no solo de orar en las esquinas, sino que allá en la intimidad con Cristo permita que el Espíritu Santo transforme verdaderamente mi vida y mi corazón. Estamos aprendiendo cosas valiosas para nuestra vida, porque ayúdeme a recordar quién fue el que dijo que en el mundo afrontaríamos aflicciones. Amén, gracias, don Daguito. Y es una verdad, afrontaremos aflicciones. Luego necesitamos tener una buena actitud frente a la aflicción, porque si no ella nos va a vencer y nos va a sacar de rumbo. Y la aflicción no es superior a nuestro Dios, ni es superior al poder del Espíritu Santo en nuestra vida, ni es superior al llamado que tenemos por parte de Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado fundamental. Y quiero separarme un poquito de eso porque estoy ya chiviándome del próximo domingo. Que ya estamos trabajando sobre un sermón que, bueno, se lo voy a decir porque el Señor me dice, somos instrumento de Dios. Pues eso es lo que somos. Por eso necesitamos aprender a manejar la adversidad. ¿Cuál era la fuente que suplía todas las necesidades del apóstol Pablo? El Señor, claro. Filipenses 4:19, que es otro versículo que se saca del contexto. Cuando yo tengo un corazón agradecido, cuando yo apoyo la obra de Dios, cuando yo verdaderamente camino en el propósito de Dios, se cumple esto que vamos a leer. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aprendió a decir o a entender que nosotros dependemos totalmente de Dios, que Él suplirá todas nuestras necesidades cuando caminemos con gratitud en su presencia. Cuando yo puedo entender que Dios es el que suple todas mis cosas, cuando yo me mantengo en el propósito de Dios, entonces verdaderamente se cumple la palabra. Él suple todas mis necesidades. Y cuando habla de necesidades no estamos hablando únicamente de economía, porque a veces tenemos economía, pero tenemos miseria en otras áreas. Tenemos plata de pronto en la cuenta, en el bolsillo, en la cartera, pero tenemos miseria en el corazón, en la familia, en nuestra relación con las demás personas, en nuestro trato con los semejantes, en la mente, gracias, sí Señor, basura en el corazón. Y el Señor nos suple todo lo que necesitamos, una buena vida, una vida abundante, plena, integral, que eso es lo que Dios trae para nosotros.
entendamos que el que suple nuestra necesidad es Dios. ¿Y cómo hago para que Dios supla mi necesidad? Pues entendiendo que tengo que caminar en Él, obedecer su palabra, porque esto es función del creyente. Pero pastor, es que la gracia no es que Dios nos dio todos ya. Sí, ya Dios nos dio todo, pero la obediencia no es de gracia, no es de ley. Es una condición natural en nosotros. El Señor Jesucristo obedecía la palabra, ¿o no? Obedecía lo que el Padre le decía. ¿Y la obediencia desde cuándo está instituida por el Señor? Desde siempre. Cuando crea al hombre y a la mujer, ¿qué les dijo? Obedezcan. ¿Cómo? No coman del árbol de este. De todos los demás coman, pero de este no. ¿Ahí qué les está diciendo? Obedezcan. ¿Ahí estaba la ley? No. ¿Ahí estaba la gracia? No. Ahí estaba Dios en la relación con el hombre. La obediencia es natural en nosotros. Tiene que ser natural en nosotros. El apóstol Pablo aprendió que él podía confiar en la fidelidad de Dios. Porque hoy día muchas veces a través de la adversidad como que dudamos. ¿Será que Dios sí? ¿Será que Dios no? ¿Será que sí cumple? ¿Será que no cumple? ¿Será que sí existe? ¿Será que no existe? Llegamos hasta esos límites. Y a través de la adversidad nosotros podemos aprender de la fidelidad de Dios. Él había aprendido que Dios lo sostendría en cualquier circunstancia, por difícil que pareciera. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios es fiel. Y el apóstol Pablo aprendió que Dios siempre tiene un camino para nosotros, aún no lo veamos. Aún pensemos que todo está cerrado, que todo está perdido. Dios tiene camino para nosotros, Dios tiene solución para nuestra vida. Y basta con que usted estudie un poquito la vida del apóstol Pablo para ver cómo lo sacó siempre adelante del naufragio, cuando lo iban a asesinar, cuando lo tuvieron que bajar en un canasto de un edificio. Dios siempre tuvo solución para la vida del apóstol Pablo. Pero miremos nuestra vida. ¿Y nosotros qué? ¿Hoy usted cómo está? ¿Vivo o no? ¿Usted no cree que Dios lo ha librado de la muerte muchas veces? ¿Usted no cree que Dios le ha dado provisión para que usted hoy tenga salud? Todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado Dios. Nos ha cuidado de cosas que ni siquiera nos imaginamos, de peligros que ni sabemos, de amistades que ni desearíamos entender qué pasaría si hubiéramos estado con ellos. La misericordia de Dios es tan inmensa. Dios es fiel. Dios es fiel aún con el perverso. Y no estoy diciendo que Él apoya la perversidad. Estoy diciendo que Él es fiel a su palabra y a su propósito. Y dice que la misericordia es nueva cada día. Y hoy estamos viviendo la misericordia de Dios. Pero también tenemos que entender que es misericordioso con aquel que no lo ama y está esperando que sea transformado, que sea cambiado, que llegue su palabra a él y que tenga la oportunidad de conocerlo. Tenemos un Dios fiel y verdadero. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Tenemos un Dios que cumple su palabra y que dice que Él tiene planes de bendición y nunca de calamidad. Un Dios que dice que la calamidad no llegará a nuestra casa. Una cosa es que tendremos dificultades y otra cosa es que permita que venga la calamidad, porque la calamidad destruye. La dificultad no nos destruye, nos levanta y nos hace seguir adelante. ¿Obstáculo o ayuda? ¿Cómo quieres vivir tu vida frente a las calamidades?
o frente, perdón, a las adversidades. Dejar que eso destruya tu relación con Dios y con las demás personas, o superarla y saber que eso nos está fortaleciendo y transformando. Dios es Dios fiel. Pero también la adversidad nos enseña, y este es un punto que me parece importante que lo podamos entender y discernir realmente. Dios nos enseña que Él valora más nuestro servicio que nuestros deseos. Pongámoslo en otra perspectiva. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Su servicio o lo que usted desea? ¿Qué cree usted? Yo sé que ya algunas personas lo dijeron, pero sí me gustaría que fuera una realidad en todos. ¿Qué quiere más Dios en su vida? ¿Que usted sea útil para Él o que usted tenga satisfechas sus deseos? Que sea útil para Dios. Una forma amable de verlo es el Salmo, si no estoy mal, el Salmo 37, verso 4, si no estoy mal, no lo noté, y es: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Deleitarnos en Dios. Y yo no me puedo deleitar en Dios si no le sirvo a Dios. Si Dios es un estorbo para mí, yo no me puedo deleitar en Él. Yo no puedo decir: Señor, gracias, qué rico que yo pueda ser útil a llevar la palabra, que en vez de estar haciendo lo que todo el mundo hace, la perversidad, la oscuridad, para hablar de lo que actual, la rumba, el desenfreno, la inmoralidad, yo más bien me mantenga aplomado y caminando en tu carácter para que tú me concedas las peticiones de mi corazón. Dios se goza más, valora más tu servicio que tus deseos. Y eso lo aprendió el apóstol Pablo. Y nuevamente miremos, 2 Corintios 12:7. Ya lo hemos leído varias veces, pero es que esta enseñanza nos enseña varios tópicos en nuestra vida. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para que me atormentara. Pero ¿cómo es posible que Dios haga eso? Pues porque a través de esa circunstancia difícil el apóstol Pablo, así como nosotros, entendió que era más importante servirle a Dios que sentirse uno, si fuese un defecto físico, bonito y pleno en mi belleza física. O si fuera una enfermedad, decir: Señor, no importa, aún con la enfermedad yo te sirvo. Aún, Señor, que tenga dolor en mi pierna, en mi brazo, iré a servirte. Señor, aún, Padre poderoso, Señor, que esté pasando momentos difíciles, Señor, yo voy a servirte porque es más importante mi vida en tu servicio que mi satisfacción personal. Y estamos hablando de cosas muy profundas. Estamos hablando de cosas muy importantes. Estamos hablando de que muchas veces vamos a vivir circunstancias difíciles y no vamos a hacer esos momentos gozosos que nos quieren enseñar, que no tienen nada que ver con el Evangelio. Que Dios tiene plenitud en nosotros, pero por supuesto que sí. Que el fruto del Espíritu Santo es gozo, claro que sí. Que podemos estar felices, tranquilos y en paz en medio de las adversidades, claro que sí. Pero que nuestra vida aquí está llamada al servicio a Dios. Nosotros estamos llamados a servirle a Dios. Nosotros estamos llamados a ser ejemplo de las demás personas. Nosotros estamos llamados a mostrar un Dios grande y poderoso. Y grande y poderoso no es solamente en la cuenta bancaria o en el banquete en la mesa. Grande y poderoso es en la transformación, grande y poderoso es en la adversidad, grande y poderoso es en la esperanza, grande y poderoso es en la fe de que todas las cosas, por más de que pinten mal, van a salir en el propósito de Dios. La gente está necesitando un mensaje de esperanza. La palabra de moda es cambio, porque se han dado cuenta que la gente necesita un cambio y la gente
está, mejor dicho, haciendo cualquier locura por un cambio, sin entender que el cambio que necesitan es Cristo en su corazón, en lugar del mundo en su corazón, en lugar de la oscuridad en su corazón, en lugar de la avaricia o del placer mundano. El cambio es Cristo. Es un cambio que necesitamos hace miles de años. Cuando salió el humanismo y quitó a Cristo del centro de la vida del hombre y se situó el mismo hombre en el lugar de Cristo. Ese es el cambio que necesitamos, volver a las sendas antiguas, volver a vivir con Dios, volver a que entendamos que es bajo el propósito de Dios, tal cual Dios diseñó el mundo, que podemos nosotros no solamente tener una buena vida entre nosotros, sino también solucionar el gran problema de hoy, que es el cambio climático, cuando aprendamos a tratar nuestro planeta como Dios nos enseñó. Ese es el cambio que necesitamos. Y Dios necesita más tu servicio que tus deseos. Cuando tú doblegues tus deseos a Cristo, Él satisfacerá tus deseos. Mire, yo puedo entender y vivir mejor hoy mi vida cuando entiendo esto, cuando entiendo que Dios no es un Dios perverso si me pasa por momentos difíciles, sino que es un Dios que está buscando mi madurez espiritual y que está haciendo algo en mi corazón para que yo siga avanzando en la buena vida que Él quiere que yo tenga y puedo afrontar mejor las circunstancias difíciles. Señor, gracias, porque algo estás haciendo en mí, algo estás forjando en mí para que yo sea un instrumento más útil para tu servicio. El Señor mismo fijó las prioridades en la vida del apóstol Pablo durante el proceso de la madurez. Él sabía a dónde iba a llevar a Pablo. Él sabe a dónde te va a llevar. ¿Se acuerda que hemos leído que Él ha diseñado cada uno de los días de nuestra vida? Él sabe por dónde te pasa. Él sabe cómo arrancar lo pagano de tu corazón. Él sabe cómo formarte verdaderamente como un verdadero hijo de Dios. Como un hombre útil o una mujer útil al propósito de Dios. Dios tiene todas las circunstancias bajo control. Él pasará por alto nuestros deseos a fin de que nosotros podamos servir al propósito de Dios. Y esto suena duro, pero es una gran bendición, porque hay muchos deseos que no nos sirven a nosotros para nada. Y el hombre tiene que entender eso. Tenemos en nosotros que entender eso. Pero también el apóstol Pablo aprendió que Dios consolidaría el mensaje de él, o sea, el mensaje de Dios, a pesar de la adversidad. Con este punto, ¿hacia dónde vamos? Que nosotros, a pesar de las adversidades, tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios y mostrando un Dios grande y poderoso, y mostrando que tenemos un Dios eficaz, y mostrando un Dios que verdaderamente nos ama. Segunda de Corintios 12, Filipenses 1, 13 y 14. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Cuál era la situación del apóstol Pablo en ese momento? En la cárcel. Y estaba preso y toda la gente se había dado cuenta que estaba pasando por momentos muy difíciles. Verso 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Que las adversidades que nosotros vivamos, si las afrontamos bien, son un estímulo para que otros también hablen bien de Cristo, se animen a hablar de Cristo. Dios necesita hombres y mujeres valientes, que verdaderamente sean radicales en el caminar con Dios y que con valor puedan enseñar la palabra de Dios tal cual es para animar a otros a que también lo hagan. Uno de los más terribles flagelos que vivimos hoy día es la falsa doctrina. El Señor nos lo advierte en su palabra.
Y vendrán tiempos en que no resistirán la doctrina verdadera. Querrán ser llenos ¿de qué? De novelerías. Querrán que les digan las cosas que ellos quieren escuchar. Eso es una perversidad. Nosotros muchas veces decimos la guerra que está sucediendo allí en estos países, la situación de aquel lado, la dificultad que se está presentando a nivel geopolítico, duro, pero por encima de eso, la dureza es la falsa doctrina, porque eso trae destrucción sobre el ser humano. Eso lleva a la condenación. A la condenación. Nosotros debemos entender que el mensaje que nosotros tenemos que dar es un mensaje fidedigno de la palabra de Dios, y que en medio de las adversidades tenemos que vivirlo con gallardía, afrontarlo con valor y pasar la prueba, porque eso va a estimular a otras personas a que quieran también no solo hablar, sino caminar con Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros llevamos el mensaje del Señor, nosotros mostramos la gloria de Dios. Esa es una función importantísima de la iglesia, mostrar la gloria del Dios verdadero, no la gloria del hombre, no la gloria de lo que queremos nosotros ser, sino la gloria del Dios verdadero. Y es a través de la dificultad, de superar la dificultad, que nosotros podemos ver cómo Dios obra en nosotros y a través de nosotros, cómo verdaderamente somos instrumentos valiosos en su mano. Eso es algo que tenemos nosotros que entender claramente y decirle: Señor, gracias, porque estoy aprendiendo, voy a ser más que fortalecido en ti, voy a poder decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estoy aprendiendo a pasar por encima de las adversidades, a sacar lo mejor de ellas, a madurar mi vida y ser victorioso por encima de las aflicciones. El apóstol Pablo aprendió a ver que en medio de la adversidad todo provenía de Dios. Todo provenía de Dios. Dios utiliza lo bueno y lo malo para cumplir el propósito en nuestra vida. Filipenses 4:12-13, ya lo habíamos leído. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido, ¿a través de qué aprendió el apóstol Pablo? A través de la adversidad. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Dios utilizó todas esas circunstancias para que él fuera más que victorioso, para que él entendiera que todo proviene de Dios. ¿Qué dice también el Evangelio en Romanos? ¿Qué dice? Todo nos ayuda para bien. Aún el dolor nos ayuda para bien. Sí, Señor, aún el dolor. Porque cuando puedo superar el dolor, Dios ha hecho de mi vida una vida más fortalecida en el espíritu y una fe más fuerte. Y recuerde que cuando nuestra fe es fortalecida, nada es imposible para el que cree. Amén. Dios lo que está haciendo en nuestra vida es fortaleciéndonos. El apóstol Pablo aprendió que el padecer adversidades lo convertía también en un consolador eficaz. O sea, usted puede ser una persona que Dios utilice para consolar a otras personas que están pasando por dificultades. Pero nadie puede consolar sin haber sido consolado. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Porque es la palabra de Dios la que vale, ¿sí o no? Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones con un propósito, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Tú eres consolado por Dios, ¿por qué? Porque has abierto tu corazón a Dios. Pero aquel que no ha abierto su corazón a Dios, ¿quién lo consuela? Nadie.
Nosotros somos los que tenemos que ir a consolar a esa persona, a mostrarle al Dios de la consolación, a mostrarle al Dios que nos entiende, que nos ama. Y en el medio de esa adversidad es una oportunidad para que esa persona conozca al Dios verdadero. Pero si usted no ha sido consolado por Dios, si usted ha sido derrotado por la adversidad, ¿cómo va a consolar a otra persona? Si usted no ha sido fortalecido a través de las pruebas, como dice el apóstol Santiago, dichoso el hombre que se encuentre en diversas pruebas, porque la prueba de su fe, ¿qué produce? Constancia, y la constancia, madurez espiritual. Es la manera en que nosotros podemos ser útiles a Dios. Señor, gracias, porque a través de superar yo las circunstancias difíciles, puedo enseñar a otros cómo se superan, y es a través de Cristo. Dios tiene un propósito específico con cada adversidad. Dios no es un Dios malvado. Dios tiene un propósito específico con cada adversidad. En el caso del apóstol Pablo, el aguijón en la carne, ¿para qué era? Para que no se enorgulleciera. Si este hombre se hubiera levantado en orgullo, ¿qué hubiera pasado con su ministerio? Pierde. No hubiera sido el éxito que fue. No hubiera llegado a la meta. No hubiera llegado al evangelio. No estaríamos hablando nosotros acá. Cada adversidad tiene un propósito. Así nosotros en este momento no lo sepamos. El apóstol Pablo corría el riesgo ¿de qué? De jactarse por los triunfos obtenidos en su vida. Recuerde que Dios a través de la adversidad nos está formando, nos está transformando, está cambiando nuestra vida. Está haciendo que nosotros seamos diferentes, maduros verdaderamente. La adversidad no es un obstáculo, es una ayuda. Cuando nosotros la aprendemos a disfrutar en Dios, cuando la aprendemos a superar en Dios, a gozarse en medio de la adversidad. Eso aprendió el apóstol Pablo, a gozarse en medio de la adversidad. No solo en la adversidad que él sufría, porque ya vimos como azotes, cárcel, atentados contra su vida, desprecio, hambre, todo eso sufrió, sino también en las adversidades que se presentaban en la misma iglesia. Él aprendió a confrontarlas, a superarlas, no a destruir a las personas, al contrario, ayudar a que esas personas salieran adelante. Filipenses 4:2-4. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. O sea, en medio de la adversidad, ¿qué tenemos que hacer? Unidad y alegría, paz y tranquilidad. Y no solamente traje el verso 4, porque uno hubiera podido decir, en medio de la adversidad, alégrense, siempre alégrense en el Señor, sino también el conflicto que estaba pasando en la iglesia. Hombre, ayude a que estas mujeres que son de Dios, que han trabajado conmigo, que están en el Evangelio, se pongan de acuerdo. Ya no más peleas, al contrario, alégrense. ¿Las dificultades son para traer tristeza? No, para que traigan madurez, y una vez las superamos, Señor, nos levantamos en alegría. Gracias, Señor, tarea superada, Señor, virtud adquirida, Padre poderoso, Señor, mayor fortaleza, mayor madurez, Señor. Ahora sí puedo decir, papito lindo, tranquilamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo me fortalece Dios? A través de las circunstancias difíciles. ¿Cómo se preparan los jóvenes en el ejército? Llevándoles el desayunito a la cama, ¿cierto? Consintiéndolos, que no vayan a pasar un poquito de frío, que no hagan nada de ejercicio. Así es que se forma un soldado, ¿cierto? ¿No? Así es.
A través de las dificultades, de la disciplina, del ejercicio, de mantenerse uno bien verdaderamente en el propósito de Dios. Dejar la cama tendida. Amén. Permiso que me devuelvo. Es una mentira. Amén. Varón como un varón. La mujercita como una mujercita. Entonces la dificultad está para que nosotros podamos crecer. Tiene propósito ese entrenamiento, como dice Jus, y nos tenemos que gozar en medio de las adversidades. Es probable que usted esté pasando por adversidades, por momentos difíciles, pero el deseo de mi corazón es que usted pueda afrontar esas adversidades como el apóstol Pablo, que lo lleven a superar las dificultades y a pegarse más de Cristo. Hoy el Señor nos ha hablado ampliamente que nosotros podemos decir verdaderamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estoy aprendiendo, Señor. Si tengo escasez, gloria a Dios. Si tengo abundancia, gloria a Dios. Si tengo hambre, gloria a Dios. Si estoy llenito, gloria a Dios. Un corazón agradecido con Dios, un corazón que entiende que verdaderamente las dificultades están hechas para que yo siga avanzando y para que yo sea un buen instrumento en manos de Dios. Amén. Cambiemos la óptica. No veamos la dificultad como un problema, veamos la dificultad como una oportunidad para avanzar y madurar en Cristo Jesús. Amén. Padre del cielo, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día, por la palabra que